Hola, bienvenidos a este nuevo programa de La Sala. Yo soy Rebeca y estoy con unos invitados muy especiales. Esta es Tesei y Chandragiri. Los invité a su sala. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Invitados especiales en su sala. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer un poquito más sus historias, cómo es que ha sido su proceso en antes, durante y después de Amir Master. Y pues vamos a empezar. Creo que tú tienes una historia muy larga. Tú creo que estás... Creo que es la historia más larga, ¿no? Te tocó el cambio de nombre, la remodelación. Sí. Bueno, mi historia realmente en Amir Master comienza cuando tuve varias situaciones. Así para no hacer el choro tan largo. La situación que me llevó a irme a vivir a Amir Master fue que mi mamá se quedó así sin dinero, sin nada. Fue una época fuerte en mi vida porque veníamos como de nunca tuvimos dinero, o sea, nunca me faltó nada, pero nunca tuvimos gran cantidad de dinero. Yo creo que éramos clase media baja tirándole más abajo, ¿no? Okay. Y hubo un momento después de la muerte de mi abuelita que vendieron la casa de ella. Entonces, aparentemente por un momento mi familia tuvo estabilidad económica, ¿no? Y fue dinero pues que no supimos aprovechar, que no supimos generar o hacer crecer. Simplemente fue dinero que se gastó. En ese tiempo yo ya iba en la universidad, tuve la oportunidad de entrar a la universidad gracias a que mi mamá le empezó a ir mejor, a que tuvo ese dinero y pude entrar a la uni. Pero pues así como pude entrar a la uni, pues también agarré desmadre, ¿no? O sea, me iba a tomar, me iba a hacer muchas cosas. No vamos a entrar en detalles, pero cosas que pasan en la universidad. Exacto, sí. Más que ir a estudiar, ¿no? Dice, ni me acuerdo de la mayoría. La verdad es que no. De verdad que si yo me dedico a lo que estudié es porque aprendí más en YouTube que en la uni. Pero bueno, eso es otra cosa. Y llegó un punto donde se acabó el dinero y literal, o sea, fue ¿saben qué, chavos? Ya no hay dinero. Ya no hay... pues ya no los puedo mantener. Ya están grandes. Pues ahora sí que cada quien... hágale como pueda, ¿no? Okay. Y cuando fue eso, pues ya fue un momento fuerte para mí, para mi hermano, porque pues los dos teníamos rollos, ¿no? Mi hermano, lejos de ser como yo, de fiestero y todo eso, él se aislaba mucho en la casa, no salía, cosas así. Y yo pues sí tenía un problema de alcoholismo y algunas adicciones, pues sí, fuertes, ¿no? Porque pues tomaba todos los días prácticamente y hacía cosas prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, al verme ahí, yo ya conocía a Amir Master y fue que vine a hablar con el maestro. Y él me dijo, pues vente a vivir aquí, trabajas aquí y vemos cómo va funcionando la cosa. Y fue cuando yo entré realmente de lleno a Amir Master que mi vida cambió. Bueno, empezó a cambiar en ese momento totalmente. Yo en ese momento me culpaba mucho. Cuando ya estaba en Amir Master sí me culpaba mucho porque decía, güey, tuviste la oportunidad de ir a la escuela, te compraron cosas porque mi mamá, pues, dentro de todo, pues me compró que una computadora, que cámara, para que yo pudiera... pues ir bien en la escuela, ¿no? Uh-huh. O sea, inclusive compró un carro para mi hermano y para mí. Y que todo eso lo desaprovechamos por cosas así. Cuando yo, los primeros años en Amir Master, yo la pasaba así fatal. Aparte, pues dejé de tomar, dejé de drogarme y te viene como toda la cruda, la ¿no? Realidad. Sí, la realidad de... Sí. Pues ahora tenía un techo, tenía un lugar para vivir, pero dormía en el piso, me bañaba con agua fría,
había horarios a los que yo no estaba acostumbrado, que era levantarte a las 5, 4 de la mañana, dormir tarde. O sea, fue otro rollo, fue un golpe de realidad muy, muy duro para mí y yo podría decir que ese fue mi inicio en Hammer Master. ¿Tú cómo llegaste? A mí me trajeron. Yo no fui, a mí me trajeron. Yo no sé, no. Yo escucho tu historia y escucho muchas historias y a veces creo que llegamos a como a minorar la situación que estamos en la que se tiene hoy o en ese momento, porque yo te escucho y digo, wow, o sea, tuvo que pasar algo muy fuerte para que pues tú estuvieras en Hammer Master. Y en mi caso fue una elección porque yo ya estaba desesperada en mis emociones, en qué iba yo a hacer. Yo ya había terminado la universidad, había ya tituládome, pero no sabía a dónde iba a ir, o sea, qué necesitaba. Y yo en un fin de semana siempre trabajaba en un lugar de gobierno, que no hacía lo que estoy haciendo, que es fisioterapia, pero me la pasaba muy sola y entonces ahí yo hablaba, ahora sí que con Dios o con la divinidad, en ese caso yo le decía Dios. Y me ponía muy triste porque yo decía, no, ¿qué voy a hacer? O sea, ya salí de la uni y ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿dónde me voy a meter? Y no me gusta estar en los hospitales totalmente. Y estas cosas que de un momento a otro mi mamá me dijo, ya sé a dónde vas a entrar. Por cierto, mi mamá ya no está, pero me dijo ahí en Hammer Master. Pero saludos a la mamá de Chandragiri. Gracias. Gracias por dejarme ahí, es cierto. Y a ella le gustó mucho de un inicio el diálogo que tenía el maestro en las clases, en las certificaciones que había en esos momentos. Entonces me dijo, yo creo que te va a gustar mucho. Y entré en un fin de semana y decidí renunciar al trabajo que tenía ya de 5 años en la uni. Y empecé a estar en ese espacio más para conocerme y fue un golpe muy, muy fuerte. Porque emocionalmente desde hoy veo que era muchas cosas reprimidas en mí o cosas que no podía yo hacer porque me daban miedo. Todavía me dan cosas miedo, pero ya es menos. O sea, son cosas que voy haciendo, voy arriesgándome, pero que siempre parte de mi origen de, ay, si no pasa, y si voy a grabar, salto o no salto. No, y emociones más que situaciones en ese entonces que yo viera familiares, eran muchas emociones en mí que eso me hizo estar en Hammer Master y seguir en Hammer Master hoy. Tú comentabas algo que tú ya conocías Hammer Master antes de ir a vivir ahí. ¿Lo conociste por tu mamá, por un amigo? Por gusto, no. Por gusto. No, yo realmente conocí a Hammer Master por mi mamá. Mi mamá era esa señora que leía un chingo de libros de ángeles, de metafísica 4 en 1. Y no sé, mi mamá siempre fue de esa onda. Y hubo un tiempo donde de repente yo todos los días escuchaba a un señor. Todas las mañanas escuchaba la voz de un señor. Y yo decía, ¿quién es ese cuate, no? Y era el maestro. Mi mamá se empezaba a ver las clases y se levantaba y de repente empezó a tener un altar, empezó a rezar salmos, o sea, empezó a hacer muchas cosas mi mamá como, pues en ese tiempo para mí eran raras, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda con mi mamá? ¿Qué onda con el cuate ese que ve en la tele, ¿no? Sí, porque aparte en esos tiempos traía un look. Aparte, sí, el maestro traía su colita de caballo, creo que traía un arete, no recuerdo bien. Traía su barba de candado, y aparte todo vestido de blanco. Ajá. Entonces eso me hacía a mí mucho ruido, ¿no? Decía, ahora que lo que ahora yo digo, ¿no? Que todas las familias dicen, ¿no? Ya te metiste a una secta, ¿no? Yo decía, ¿qué onda con mi mamá? Pero yo veía que mi mamá yo la recuerdo como una persona
que se enojaba muy fácil con nosotros. Digo, le dábamos motivos mi hermano y yo para enojarse. Pan de Dios no éramos, o sea. Pero sí era una señora histérica. Saludos, ma. Saludos también a la mamá de ese. Gracias. Y en ese tiempo empezó a cambiar un buen, o sea, la empecé a notar yo muy, muy diferente. Ya no se enojaba tanto, no intentaba controlarnos tanto. Inclusive, o sea, mi mamá sí era las que, o sea, les digo, yo les daba motivos, ¿no? Porque me iba de fiesta y ella era de las que me estaba marque y marque, ¿y a qué hora llegas? Y ya tienes que estar aquí y cosas así. Y hubo un momento donde me dijo, pues, si no vas a llegar, quédate con alguien que sepas que está seguro. Yo dije, ¿qué agarraste? Te dije que. Y ver esos cambios positivos de mi mamá también me hizo como poco a poco decir, bueno, pues a lo mejor lo que está haciendo es lo que está viendo, esto que reza y cosas así, pues la están llevando a tener estos como cambios de actitud, ¿no? Uh-huh. Entonces un día por hacerle la barba, no me acuerdo qué, acepté ir con mi mamá a una clase de yoga. Me dijo, vamos a ir a una clase de yoga. Dije, bueno, vamos. Pero es a tal hora, era muy temprano. Y en ese tiempo el maestro fue el que daba las clases de yoga. Entonces llegamos, en ese tiempo llegamos en el carro, nos estacionamos afuera de Hammermaster. Era muy temprano porque aparte mi mamá quería pasar a consulta con el maestro y había que llegar muy temprano por ficha. Entonces agarramos la ficha y nos subimos al carro y según nos íbamos a dormir, ¿no? Y yo me acuerdo que yo no me quedé dormido y en eso vi salir al señor que yo veía en la tele, ¿no? Y lo vi salir con un perro, con una sudadera y se fue trotando. Pues no sé a dónde se fue trotando, pero se fue trotando. Y ya, lo vi salir. Después iba a dar la hora para empezar la clase. Me dijo, mamá, ya hay que meternos. Nos metimos. Iba mucha gente a esa clase. Pusimos un tapete de yoga. Yo estaba casi hasta atrás. Y en eso veo que el señor que salió corriendo regresa. Y así como regresa, se llevan al perro y el señor se sube al estrado y empieza a dar la clase, ¿no? Y era el maestro. Entonces desde ahí fue como mi primer impacto hacia él porque decía, wow, o sea, se fue a correr y ahorita va a hacer yoga. O sea, para mí era como, está haciendo un chingo de ejercicio. Y aparte temprano. Ajá, y aparte temprano, esas horas no humanas, sí. ¿No? Para mí no era humano en ese tiempo levantarse a esa hora. Regresando. Sí. Y recuerdo que estábamos haciendo yoga y yo tenía pésima condición física, pésima. Aparte tenía... no tenía tanto sobrepeso, pero sí tenía sobrepeso y no podía hacer las posturas, o sea, yo estaba súper rígido y el maestro así tan amoroso me dijo, tú el de verde, aparte iba de verde, me dice, tú el de verde hasta atrás, baja bien, güey, no te hagas, me dijo otras palabras más amorosas, ¿no? Amor. Y así, y a mí me causó un impacto que sin conocerme, sin nada, se dirigiera así hacia mí, ¿no? Dije, bueno, ¿qué trae este cuate, no? ¿Por qué me habla así? Y ya, no hice caso, me seguí intentando hacer los ejercicios, acabó la clase de yoga y me acuerdo que no pasó más. Pero hubo algo que no sé, como que despertó en mí esas ganas de ¿sabes qué? Que se veía fresco, se veía contento. A pesar de que habla fuerte el maestro, en cuanto a sus palabras, amorosas, tiene esta parte donde las puede decir como con cierta como no insultando. Exactamente, sí, te dice güey o te dice no te hagas algo amor, así, sí. Ajá. Pero te lo dice así como, te lo puede llegar a decir ofensivo, pero también te lo puede llegar a decir como en tono de broma, ¿no? Así, como jugando. Y así en esa vez lo fue porque estaba muy contento dando él su clase de yoga. La verdad es que la estaba dando con mucha energía, muy, muy vivaz, me transmitía como vitalidad en ese momento. Y en ese momento yo no tenía nada de vitalidad, o sea, yo estaba
totalmente dormido en ese tiempo. No nada más por la hora, sino así yo creo que me la pasaba. Yo, ahora que me veo hacia atrás, digo, lo recuerdo como, hasta como en tonos grises, así como cuando en las películas ves un recuerdo, así lo recuerdo. Mi vida en ese tiempo era así. Y en ese momento el maestro me transmitió eso y fue lo que me hizo que empezara a acompañar a mi mamá a algunas meditaciones y cosas así. Y ya donde de plano me clavé mucho fue en un ashram. Mi mamá me dijo, oye, pagué un viaje a un ashram, no voy a poder ir, ve tú para que no se pierda el lugar, ¿no? Y yo dije, sí, yo voy. Le dije, ¿pero qué? Le digo, o sea, ¿hay cuartos, hay camas? Pues sí, pues yo me imagino que sí, me dijo mi mamá, ¿no? Tampoco nunca he ido, ¿no? Sí, y yo dije, bueno, ya fuimos y fue en Zacatlán, en el primer ashram que tenían ahí en Zacatlán. Y me bajé del camión, hacía un chingo de frío, había neblina. Sí. Y dijeron, bueno, todos los hombres dejen ahí sus cosas y van a ayudar a armar unas carpas. Y en ese tiempo eran 3 carpas, pues de las grandotas. Y se van a dividir en equipos y van a armar las carpas. Bueno, pues mi equipo, al parecer éramos todos los nuevos, porque nos tardamos mucho en armar una carpa. Dijeron, bueno, agarra tus cosas y ahora entra a la casa para que dejes tus cosas y busques dónde te vas a quedar a dormir. Y entré por la cocina, recuerdo, y cuando abro la puerta veo a todos acostados en el piso. O sea, todos ya habían puesto como su tapete, como que habían apartado su pedazo de piso. Y ya no había lugar, o sea, ya no había dónde yo quedarme. Y otros 3 señores que ya llevaban muchos años ahí en Amer, me acuerdo que uno me pegó en la espalda y dice, ni modo, te tocó casa de campaña. Dice, pero está mejor. Y nos sacaron una casa de campaña toda, pues ya estaba viejita la casa de campaña. No era aislante ni nada, o sea, se le metía todo el frío, toda la humedad. O sea, me quedé a dormir 3 noches o 4 noches, no sé cuántos fueron, en esa casa de campaña, pasando frío. En ese ashram nos quitaban los celulares, era bañarse con agua fría, era hacer mucha actividad física. Y eso fue lo que irónicamente me atrapó. Me atrapó, ajá, sí. ¿Sabes qué? Que fueron 4 días donde me sentí funcional. Ahora, siempre lo he estado pensando y he dicho, ¿qué fue lo que me atrapó de ese ashram? Fueron días donde me sentí funcional. Sí, claro, de estar todo el tiempo como en la fiesta y a lo mejor no tan entrado en la escuela, de repente que te pongan a hacer actividad física y ahora arma una carpa y ahora hay que levantarnos y tal equipo va a servir la comida. Ajá. Y tal equipo va a lavar los trastes y tal equipo le toca, o sea, todos tenían funciones ahí, aparte de que era un trabajo donde trabajabas con tus emociones interno, también había un trabajo de comunidad muy grande en esos talleres y eso fue a mí lo que me hizo quedarme en Amer Master. A partir de ahí yo empecé a ir a clases yo iba a la escuela de Halcón, ¿era? Sí, de Halcón. Estaba en la escuela de Halcón, empecé a vestir de blanco. En ese tiempo teníamos otro tipo de llave, pero también ya se manejaban las llaves, empecé a usar la llave. O sea, me empecé a meter en una disciplina buena. Después vino como una crisis donde dejé de ir. Volví a tomar la fiesta, volví a agarrar y bueno, lo que les comento, ¿no? Pasó que mi mamá se quedó sin dinero y llegué a vivir ahí. Sí. Pues encontraste como esta vivacidad, ¿no? Que tú dices. Sí, ahí fue el primer momento donde yo encontré esa vivacidad, esa parte donde me sentí funcional. Muy, muy funcional. Aparte, a mí me impresionaba el maestro. Porque yo creo que, bueno, no creo. A mí la principal figura que tengo como de un padre, de un padre, pues es el maestro, ¿no? Yo con mi padre no tuve contacto hasta no sé hasta qué edad la dejé de ver, pero lo dejé de ver como por mucho tiempo, después lo volví a ver y era como muy cortante la comunicación con mi papá.
fue hasta que llegué con el maestro y yo creo que yo he aprendido muchas cosas de él. No sé si las aplico bien o no, pero muchas cosas de él. Así es, sí. Y lo que le debo a él es el amor al deporte. Que de ahí es donde yo creo que nace esta parte de sentirme funcional. Y no por ende creamos un proyecto actualmente que lleva ese nombre, ¿no? O sea, que contiene esa palabra, que es funcionalidad. Porque en ese tiempo yo lo que menos me sentía era una persona que fuera funcional para algo. Claro. ¿Tú? Yo que precisamente el por qué me quedé. Ajá. ¿Te enamoraste de mí? Quedó cautivada por tus ojos. Fin. Y así acaba esta conversación. Esa es mi historia y bueno, pasaron más cosas y enos aquí. Pues yo creo que de todo lo que tú dices, llegó un punto en donde de hecho el maestro se cayó en ese año y yo entraba a terapia con él y pasaba, y él me decía, te va a ir muy bien, que la abundancia y eso, y yo decía, pues no veo, no. Yo no lo veo, que precisamente también habla él de eso, ¿no? Que no llegamos a verlo. Y se cayó, se rompió el brazo y me dijo, pues tú eres rehabilitadora, ¿no? Rehabilítame. Y yo, ¿qué? Híjole, mi primer contacto con una persona que recién fracturada, porque vienes de la escuela y en la escuela no te dan tanta práctica. Pero precisamente te voy escuchando y lo que yo creo que él inculcó en mí en ese momento fue la seguridad. Es una seguridad en la que tú sabes, tú hazlo, pero no me preguntes a mí porque yo no sé, ¿no? Uh-huh. Bueno, lindo, ¿no? Y yo no estaba acostumbrada. Antes de su caída, como tú lo mencionas, hacía él mucho ciclismo y él llegaba y me duele un montón las piernas. Entonces yo venía de Pachuca, porque bueno, venía de Pachuca y llegaba acá, todavía no vivía aquí en la Ciudad de México, y me traía mis aparatos chiquititos para darle rehabilitación en las piernas y en la espalda, porque era donde siempre le dolía pues el ciclismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces él me decía, ¿y por qué me duele esto? ¿Y por qué pasa eso? Y yo, es como si fuera un maestro aquí, uh-huh, me está poniendo a prueba, ¿no? Y lo recuerdo y digo, wow, qué padre, porque también en ese momento, o sea, no me di cuenta, pero él me estaba inculcando la seguridad que en el momento de mí hacia cualquier cosa no tenía en absoluto. Entonces pasa esta parte de que se cae, muy feo, y se recuperó. Eso fue muy impresionante para mí cómo se recuperó. Y él me dice, dame rehabilitación en el brazo. Pero cuando vi su fractura dije, no, no tiene... O sea, ya no hay remedio porque ya hay una separación en el hueso y todo científico, ¿no? Y cuando él empezó a mover la mano dije, wow. O sea, no solamente la parte física importa mucho en la recuperación de un paciente, porque para mí fue impactante el cómo se recuperó, las ganas, el seguir haciendo cosas, y obviamente en la práctica te dicen, bueno, vas a ver a pacientes que están en casa, en cama, uh-huh, recostados, y él no. Él daba su consulta, él salía, él caminaba, y yo decía, es que es demasiado, espere, ¿no? El reposo no existía en ese momento. El reposo no había en él. Y eso me hizo ver desde la fisioterapia, desde donde yo doy hoy mi servicio, una posibilidad muy diferente a que alguien se recuperara. Aparte de saber la función de su cuerpo, el cómo tomaba, uh-huh, el proceso de la caída. O sea, sí, me caí por muchas cosas, ¿no? Él lo define. Uh-huh. Pero hoy estoy, entonces tengo que echarle y vamos a movernos y así. Y eso para mí fue impactante en cuestión precisamente a lo que yo llegué en Amer Master, que es emocional. Pudo haberse tirado, o sea, muchas personas a mi alrededor pudieron tirarse en ese accidente, ¿no? En el ya no puedo. Ya valió. Mi manita desconchavadita. Ya no puedo hacer nada, entonces pues ahora van a hacer todo por mí, uh-huh, y esto, ¿no? Y entonces ver ese contraste de persona fuerte, como tú lo dices, con esa vivacidad y decir,
pues hoy es diferente, hoy sí no la muevo, pero ya recuperé esto. Hoy sí no hago esto, pero ya recuperé eso. Entonces eso me llamó mucho la atención, el cómo aceptaba una situación, pero no se quedaba con ello, sino hacía resolver cada una de las cosas. Y desde ahí, hoy que lo veo, digo, yo creo que eso me impactó demasiado. Y ya después me invitó a trabajar ahí, gracias. Sí, claro, te abrió todos tus horizontes, ¿no? Sí. Que fuera de lo que tú pudiste haber visto en la universidad, que era como teoría. Y si pasa esto, bien, ni modo, ahí se queda. Y si ya te torciste el pie, bueno, vamos a hacer esto, pero pues como muy físico, ¿no? Queda como muy físico todo. Y dejan un poco al lado, bueno, sí entiendo que lo dejen al lado la parte emocional, la parte espiritual, que es lo que tú pudiste ver en ese momento, ¿no? Que todo está complementado y que la recuperación no es nada más una rehabilitación física, sino que tienes que ir más allá a trabajar con todo, todo tú. Así es, sí, y tal cual como lo dices, eso me llamó al decir, este es el lugar en donde yo voy a crecer, y no solamente yo voy a crecer, sino voy a poder dar algo, una porción de eso que hoy yo sé. Y precisamente antes de que me invitara a trabajar ahí, estaba yo con un médico cirujano muy bueno, no diré nombres, muy bueno, saludos. Pero saludos, se me hace una de las personas que aprendí yo la parte más clínica, pero con él tenía que rehabilitar pacientes estéticas. Entonces venían a mí y era y toda la cosa emocional. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo no sé nada. Ya, no llores. Te vas a recuperar en algún momento. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y de ahí empecé a las clases de desarrollo humano, a entrar a la iniciación, y entonces esos elementos me ayudaban a mí mucho para cuando ellas llegaban conmigo con esta emoción o con esta situación que pasa en las cirugías, y entonces yo podía ya dialogar de otra manera. O sea, mi terapia ya no era solamente física, sino podía yo complementarlo con lo que me caía en cuestión a información y conciencia en ese momento. Y entonces ellas me decían gracias, no solo por la terapia física, sino porque me escuchaste. Y dije, ahí habría más, mi horizonte de decir, es que no solamente lo físico, ¿no? Porque pues sí, en la uni solo hasta ahora, ¿verdad? Te dedican más a esa parte, que dejan la parte tan humana, que también es un punto muy importante para que se recuperen. Y de ahí ahora sí dije, gracias, Doc. Y nos fuimos totalmente a consultar, a vivir, a estar y a desarrollarnos en Amber Master, que tiene conceptos que hoy veo que son sumamente importantes. Digo, en la vida diaria, si tienes lesión o no tienes lesión, pero yo a lo que me dedico va dirigido a que no solo es una lesión, sino es emocional, es parte espiritual, es algo está pasando, no solamente es esto, ¿no? Y en este proceso que ustedes ya están en Amber Master, ¿cómo ustedes tenían contacto con algún deporte, con alguna actividad física antes de, bueno, sí, tú? Pues como hoy no, pero desde muy pequeña mis papás siempre nos han inculcado a hacer una actividad física, pero no como precisamente hoy, sino más como recreativo, muévete, tienes tiempo, vete a bailar, vete a jugar fútbol. Mételo a cualquier cosa, para que se canse el niño. Para que se canse el niño, sí, yo creía más ese punto, bueno, yo lo vi así en mí, de mis 3 hermanos, yo así lo vi, que cuando crezco nos vamos a Pachuca, precisamente fue el deporte que nos movió, porque mi hermano el más pequeño lo seleccionaron en Pachuca, que es un club, pero ahí va directamente en él. Yo en el deporte ahí yo no me metía algo como, pues si me movía, perfecto, si iba a caminar, perfecto, si iba a correr, perfecto. En la prepa y en la uni ya me metía más como otro de mis hermanos le gusta mucho el fisicoculturismo, entonces él me mete a hacer pesas. Bueno, vamos, era como tengo si tiempo. Hay, voy, pero así que tú digas muy entrada. Exactamente, no sabía quién había ganado o qué cosa, medallas o cómo estimular el desarrollo en el músculo, apenas iba en la prepa y
Pero eso me ayudaba a que mis tardes estaban ocupadas. Ajá. O sea, que me iba con él, platicábamos con otras personas socialmente y hacía yo ejercicio. Pero no precisamente como hoy veo el deporte en mi vida. Y ya en lo último hice un montón de actividades entre natación, CrossFit y funcional, pero en diferente etapa de mi vida. Y si lo escucho es como una cosa, otra cosa, otra cosa, porque la realidad es que no estaba como, pues vamos a competir y vamos a ver qué tanto. Vaya, muy entrada, o sea, nada será como, sí, hoy es jueves de natación, mañana es viernes de ir a correr. Sí, muy recreativo, nada competitivo de mi parte, ¿verdad? Eso digo yo. Pero tenemos otro video anteriormente. Pueden verlo. Yo no, fíjate que yo no tenía nada de contacto con el deporte. De niño el contacto primario pues es el fútbol, ¿no? Y eso porque... Las cascaritas. Sí. Y era también una parte muy obligada de mi papá. Porque a mi papá sí le gustaba mucho el fútbol. Y a mí no me gustaba. De hecho eso generó muchos traumas en mí. Porque pues como no me gustaba, pues la verdad es que era medio maleta. O sea, no... De los que pisaba el balón. Sí, o sea, no, la verdad es que no me defendía en el fútbol. Sí. Después tuve otro contacto con el box, los deportes del pueblo, Ahí se ve. Ahí se ve donde Ecatepec, hashtag Ecatepec. Ecatepec, Y ahí fue más por un trauma, porque a mi hermano le pegaron otros chavos, eran más grandes que nosotros. Yo creo que los chavos tenían como 15. Ajá. Yo tenía como 10, mi hermano tenía como 12, 13 años. Y entre varios chavos ahí le pegaron y cosas así. Y el ver que le pegaran a mi hermano, a mí me generó todo un rollo. Y bueno, a partir de eso pues me metí a clases de box. Bueno, creo que un tío fue el que me llevó. Ajá. Y ahí empecé y duré un buen rato ahí en box. Pero pues también son deportes muy viciados donde pues los que hacen box pues también toman, no sé, no son deportistas, ¿no? Sí, o sea, bueno, al menos, toman como una al menos a donde yo iba exactamente no toman como una disciplina, sino sí golpeaban y todo esto, pero también eran personas o chavos muy peleoneros que buscaban pleito en las calles. Y que lejos de calmarme mi agresividad, como algunos dicen que funciona, ¿no? Ay, pues para que la saques ahí. Pues yo creo que en ese momento hasta la aumentó, te hizo ¿no? más reactivo. Exactamente. Y de esa parte en la que obviamente no hay una disciplina, que nada más es como, pues nada más voy a pegarle a un costal o nada más voy a patear. Cuando llegas a Mermaster y es como el ciclismo es una disciplina y aquí nos tomamos muy en serio. Los entrenamientos, que sí existen competencias, que de hecho ya tienes que trabajar con un equipo. ¿Cómo lo sentiste? Mira, para empezar el ciclismo para mí fue como un mundo nuevo, o sea, yo antes de Mermaster no sabía que el ciclismo era un deporte. O sea, para mí la bici era un medio de transporte. O sea, te digo, imagínate la mentalidad tan cerrada. Y es algo que actualmente yo alego mucho e invito a las personas a que vean otros deportes. Porque de verdad, yo recuerdo en ese tiempo que yo dije, ¿a poco es un deporte? O sea, me empezaron a hablar del Tour de Francia, de carreras, cosas así. Y yo decía, ¿a poco eso existe? O sea, fue un mundo nuevo para mí. Aparte, antes de que yo pudiera entrar al ciclismo, yo veía al maestro entrenar, al maestro, a Rusha y a Nanda. Y yo siempre lo digo, cuando yo los veía regresar de entrenar, los veía así como Dios, así, ¿no? Así. Hasta sonaba como música angelical, así. Y ellos llegaban en sus bicis así, en cámara lenta. Yo, como los de Baywatch, ¿no? Así con sus cascos, sus bicis. Y a veces yo tenía la oportunidad de lavar la bici del maestro. Entonces, pues la lavaba y decía, no manches. Qué dato curioso, la bici que ven colgada ahí era la bici del maestro que después me la regaló. Y es de mis cosas más preciadas. Yo sé que lo material no se debe
pues no tiene caso que lo apreciemos tanto, pero sí es de mis cosas más preciadas esa bici. Exactamente. Tiene un valor sentimental. Sí. Y bueno, pues hubo mucho tiempo que yo me apliqué en Hammermaster. Yo creo que el maestro lo vio. Salía yo a correr, salía yo a hacer cosas. Y un día el maestro llegó y me dijo, te compré una bici. Y él no lo dijo como amoroso ni nada, de hecho hasta lo dijo como cortante, ¿no? Se bajó de su carro, tocó el claxon, yo corrí a abrirle, le abrí el zaguán, metió su carro y me dice, sale de su carro y sigue y se va caminando hacia su oficina y me dice, te compré una bici, mañana vas y la recoges con mi hermano. Y yo, ¿qué? O sea, para mí fue un acto muy, pues, amoroso, ¿no? Digo, la forma no, el maestro tiene formas, pero para mí es uno de los actos más grandes que alguien ha hecho por mí, ¿no? Porque, pues, él me ha integrado mucho a su familia, sin que, no sé, sin tener una obligación o algo, me ha dado muchas oportunidades. Y para mí ese acto fue el que transformó mi vida en total, porque al darme esa bici, a mí me abrió ya todo un mundo. O sea, me dio la oportunidad de aprender lo que es la disciplina, lo que es el entrenamiento, lo que es el deporte. O sea, cuando podrán decir muchos, pues sí, pues te regaló una bici, ¿no? Y pueden decir, wow, pues una bici, qué padre, pero lo que había detrás de la bici es puta. O sea, ese fue yo creo que mi más grande cambio. A partir de eso, pues yo mismo me transformé. O sea, yo tengo fotos, a ver si las encuentro y las pongo ahí en edición, de cuando empecé a andar en bici. Y así que digas, a lo mejor te regaló la bici porque te vio potencial para la bici. Nah, o sea, yo era un cuate de 90 y tantos kilos, o sea, que no se le veía, que tú lo veías en la calle y dijeras, si le das una bici a ese cuate, seguro gana. No. O sea, yo era todo lo contrario a un ciclista, ¿no? O sea, por ahí no iba la cosa. Yo creo que el maestro pudo ver algo más. Y después lo que pude hacer en la bici, la primera vez que gané una competencia en la bici, fue la primera vez que gané algo, ¿no? En la escuela nunca fui el mejor, o sea, siempre fui como de la bola, ¿no? Muy promedio. Muy promedio, ¿no? En deportes te digo que jamás participé ni destaqué en nada. Entonces, la primera vez que gané algo, dije, no manches, o sea, puedo ganar, o sea, puedo, sí soy capaz de hacer cosas grandes. Y a partir de eso mi vida se transformó. Yo siempre he dicho a las personas que les llegamos a dar clases, si tú miras el deporte como algo más allá de lo físico, que es un poco lo que tú comentabas ahorita, ¿no? O sea, para mí el deporte no nada más se queda en el entrenamiento físico, sino también te permite desarrollarte más como persona, y no porque te vayas a dedicar a eso, no porque si practicas correr vas a ser algún día corredor profesional o ciclista profesional, pero sí cambia toda tu vida por completo, porque te aporta de muchos valores: la disciplina, la constancia, la resiliencia, el saber trabajar con un equipo, el saber después, actualmente yo el saber ahora transmitir lo que he aprendido durante todos estos años, es un trabajo totalmente enorme lo que a mí me llevó a la bici. O sea, yo siempre voy a decir, a mí lo que me hizo cambiar fue ese día. O sea, ese día lo recuerdo clarito, y a partir de ahí yo creo que fue que terminé de dar como esta evolución en Hammermaster. Yo creo que hubiera podido seguir evolucionando en Hammermaster solamente trabajando ahí, pero a lo mejor no hubiera alcanzado lo que actualmente estoy haciendo si no hubiera tenido la oportunidad de que el maestro me integrara al deporte del ciclismo en ese momento. Así es.
Ya me cayó porque ya voy a empezar a llorar. No, sigamos. Llore. Lagrimita que hemos visto. Y entonces, tú comentabas que cambió tu visión completamente del deporte. ¿Cómo es que hubo este cambio? O sea, porque obviamente igual saltabas como de una actividad a otra. ¿Y qué fue lo que hizo que pararas y te dieras cuenta que podías tener una disciplina en algo? Yo creo que ahí se lo atribuyó mucho, digo, de la enseñanza de mis hermanos, pero en la actualidad de mi pareja. O sea, sé y en algún punto, ya cuando andábamos, fuimos a una de sus competencias. Y creo que ahí me marcó mucho porque estaba muy cañón para mí ver cuánta subida, cuánta bajada, cuánto es el rendimiento, el tiempo y todo lo que pasó en cuestión a que él tenía esta parte de la disciplina de voy a entrenar cierto tiempo, voy a hacer cierto tiempo. O sea, como que tenía muy fijo qué quería hacer. También creo que fue a la vuelta, no recuerdo, de que un pueblito, y entonces me decía, ay, ya voy a ir, y hoy me fue bien, hoy me fue mal, y yo decía, ay, wow, qué padre. O sea, ya estar, digo, de primera instancia, ver a mis hermanos competir, mi hermano el de fútbol y mi otro hermano en físico-culturismo, pues es diferente, son mis hermanos, los amo, pero pues es mi pareja. Pero ya fue muy diferente ya en la relación, en el también, en el momento en el que también pandemia, empezamos a hacer ejercicio. Yo le decía a él, es que si yo no me muevo, yo soy un chinicuil y todos los días tengo que estar en movimiento porque pues precisamente desde chiquita era el que nos movieran. Uh-huh. Pero no estaba enfocado precisamente. Entonces, en ese entonces salíamos a caminar con el maestro, ¿no? Y después a correr, y después de muchas lesiones y estas cosas que ya me molestaba yo lesionarme, dije, hay que hacer algo diferente. Se lesionó él y dijo, hay que hacer algo diferente. Algo no está pasando de una manera correcta. Entonces, también mucho tiene que ver el que nos parábamos para salir a correr con el maestro precisamente, porque siempre él llega a hacer ejercicio muy temprano y entonces era todos los días irnos muy temprano a correr. Y ahí, o sea, era el día siguiente, ¿qué vamos a hacer? Pues en la mañana a correr. Ok, pero está lloviendo y vamos a ir a correr. Digo que para mí esa era una perfecta excusa para no ir a correr. Llover y frío y no en estas... La cama caliente, porque no es como una obligación hacer ejercicio, pero, o sea, como no era en mí, ¿verdad? Pues es tu deporte y tienes que hacerlo todos los días y tienes que disciplinarte. Era como, ay, si hoy no quiero, no voy. No pasa nada. No pasa nada. Me voy a hacer otra cosa y no pasa nada. Sustituyo el ejercicio. Pero en esto no. Y eso también, digo, estoy muy agradecida porque también vi otra parte del deporte en la que no somos profesionales, pero empiezas a adquirir la disciplina y eso te ayuda muchísimo a sentirte diferente, a ver el deporte de otra manera, bueno, si lo estoy haciendo todos los días y me estoy parando todos los días, entonces hay que hacer algo para mejorar, ¿no? Que eso fue también el punto importante al enfoque en el deporte hoy en mi vida. Y bueno, ya los dos hablaron de cómo es que la actividad física también les ayudó en la parte emocional, pero hoy en día, ¿cómo ustedes juntan estas dos partes? Bueno, tal vez tres o más, porque también está la espiritual, porque yo en eventos, últimamente, sí he cachado a muchos que van a las meditaciones, pero que en el momento en el que ustedes dos aparecen y dicen, vamos a hacer tijeras, y van a quedarse en postura de la silla, y entonces la gente se queda como, ¿qué? Yo vine a meditar y a hacer Om. ¿Y por qué estos dos muchachos me están haciendo sudar de más? ¿Cómo es que estas dos cosas
bueno, estos dos mundos que mucha gente los ve por separado, logran funcionar juntos. Y vaya, que esta unidad hace... ¿Todo bien? Sí. Quedaste en esta unidad. ¿Qué es esta unidad? Y que esta unidad hace que obviamente seamos muchísimo más funcionales. En todo aspecto, ¿no? Sí. En todo aspecto, sí, claro. Yo recuerdo que el maestro siempre ha hablado de lo físico, de la materia y de lo espiritual. Digo, tengo menos aprendizaje a lo que yo creo que tú me vas a complementar. Pero habla él siempre precisamente de la conexión espiritual con lo fácil que es mover esta materia, que es el cuerpo, ¿no? Y yo digo, sí es cierto, sí es lo más fácil, sí es lo más fácil, pero hay muchísima gente que no lo hemos llegado a hacer a ese punto, ¿no? Y en estas clases de Cábala ves precisamente cómo la función física está a tu primer contacto, de hecho, a comparación de quizás lo emocional y lo espiritual. Y que no toques precisamente lo físico y quieras tú meterte a lo emocional o a lo espiritual, es como, para mí no es como tan, ¿cómo lo dicen? Hay una palabra, ya se me olvidó, congruente, de que quieras tú ser una persona espiritual, pero que precisamente la materia que es tu cuerpo no la muevas, no la conozcas, no tengas ímpetu a que esté en un modo de bienestar, de salud. Digo, desde ahí es donde yo lo puedo ver y relacionar, claro, ¿verdad? Yo, fíjate que hace poco justamente hablaba con el maestro de esto, porque voy a hacer un pequeño comercial. Voy a tener una carrera. Cuando ustedes vean este video, que lo van a ver en viernes, yo el sábado, desde las 9 de la mañana, voy a estar corriendo una carrera de 24 horas. O sea que mi carrera acaba el domingo a las 9 de la mañana. Y es un comercial porque voy a subir video, entonces vayan a mi canal de YouTube. Aquí se los vamos a dejar. Y hablaba con el maestro y le dije, hay una pregunta que no sé cómo contestar. Y es, ¿por qué hacerlo? ¿No? O sea, el año pasado tuve la oportunidad de correr 12 horas y fue una carrera muy padre, muy introspectiva conmigo, porque fueron 12 horas de estar solo conmigo, y tus mis pensamientos, mis demonios. De repente me venían subidones de venga, vamos, y de repente me decía, pero qué necesidad, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y he estado pasando consulta con el maestro, paso cada semana, y estas últimas consultas es justamente trabajar pues la parte mental, la parte espiritual, para afrontar este proceso que he decidido hacer, que son las 24 horas. Y cuando le decía que aún no sabía cómo contestar esa pregunta, me dice, pues es que a lo mejor no te has preguntado que simplemente se le ocurrió a tu Dios. O sea, que tu Dios quiere vivir esa experiencia y que tú simplemente eres el vínculo para que Él la pueda existir. Entonces esa respuesta a mí me llenó de tanta alegría porque sí, o sea, al no tener yo una explicación y que aún así haya esta intención mía de querer hacerlo, sí me checa que mi Dios interno, que como le quieran llamar, divinidad, de cosmos, quiera vivir esa experiencia. Al final nosotros somos el vehículo, ¿no? O sea, esto solo es un vehículo. Además tiene una frase muy bonita, ¿no? Somos seres espirituales buscando una experiencia humana. Entonces, mi ser espiritual está buscando vivir esta experiencia. O sea, está buscando vivir, a ver qué pasa, a ver qué se siente correr 24 horas, a ver qué se siente correr de madrugada en el bosque sin ver nada. A lo mejor va a llover, a lo mejor va a ser frío, a lo mejor en la tarde va a ser un chingo de calor. Y eso me llenó tanto porque le estoy dando la oportunidad a mi Dios, a esta parte divina, de vivir esa experiencia, de no tenerlo sentado en un sillón viendo la tele un sábado o un domingo en la mañana,
sino que tenga la oportunidad de vivir no solamente esta experiencia, sino todas las mañanas levantarse a correr, entre semana que me conecto con personas a través de Zoom y hacemos un poco de ejercicio. Son experiencias que creo que están alimentando esta parte divina mía, y que, como lo veo, pues el deporte es solamente un medio para que mi Dios tenga más experiencias, ¿no? Sume experiencias. Yo solamente soy esta parte, este cuerpo, esto que vemos, pues solamente es un vehículo, y lo puedo aprovechar o lo puedo desaprovechar. Ya cada uno sabe cómo va a aprovechar este vehículo, de qué tantas experiencias se va a atrever a vivir, a llenar a su Dios. Si estás escuchando esto, pues a lo mejor puedes decir o empezar a reflexionar cuántas cosas le has dado chance a tu Dios de vivir, y a lo mejor cuántas ahorita está limitada precisamente porque el cuerpo lo has abandonado, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor dices, es que me gustaría ir a correr, pero mis rodillas no me dejan. O sea, yo creo que si profundizamos en esa excusa, se convierte en algo muy triste, ¿no? Porque al final, pues esas rodillas no se te entregaron así. O sea, esas rodillas venían bien. Estaban nuevecitas. Estaban nuevas, ¿no? O sea, tú las chingaste. O sea, nadie más. Y que esa sea la limitante para que no vivas la experiencia de lo que se siente correr en las mañanas, de lo que se siente andar en bici, de lo que se siente jugar con tus hijos, no sé, muchas cosas, ¿no? Creo que si profundizas en esas excusas, pues a lo mejor puedes ver que es algo triste, ¿no? Y que pues no estás tan a destiempo de generar un cambio. Yo creo que con esta respuesta intento contestarle a las personas que sí a veces van a una meditación y dicen, pero es que ¿para qué movemos el cuerpo, no? O sea, al final quieres conectar con algo divino, pero eso divino lo que quiere en este mundo, en este plano, es... Chispas. Después de esta respuesta ya ¿Sí? cortamos, ¿no? Hello. Ahí está, ya. Ya vamos a cerrar. Está bien. 3, 2, ¿no? Porque al final, esta parte con la que quieres conectar divina, pues al final también lo que quieres es vivir experiencias humanas. Y las va a vivir a través de tu cuerpo. Entonces lo que también hacen las meditaciones es pues preparar a tu cuerpo para vivir estas experiencias. Claro, para tener ese contacto, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué proyectos tienen ahorita? Les venimos ofreciendo. Bueno, un proyecto muy grande. Sí. Sí. Bebé. Y precisamente parte de que Bebé también hace ejercicio conmigo en las mañanas, sí. ¿Verdad? Que eso está, eso me gusta mucho precisamente porque nos da también un punto de decir, ok, ¿qué limitante puedo tener yo para moverme en el día o en el hacer ejercicio? Pero decías que tenemos un nuevo proyecto y así es, tenemos un taller, aparte, si tú no sabes, una certificación. Todos los domingos de 6 a 9 de la mañana. Siempre lo promociona mejor. Tenemos una certificación, la certificación de conciencia psicofísica, que son los domingos de 6 a 8 de la mañana. Y actualmente acabamos de abrir un nuevo curso que es el Aprende a transformar tu cuerpo. Y es justamente el curso es para no solamente transformarlo, sino conocerlo. O sea, conocer cómo funciona, el que hagas un cambio en tu cuerpo, que este cambio parta desde la parte funcional, no del deseo, no porque alguien te lo está pidiendo o te lo está exigiendo, sino porque a lo mejor es un cambio que ya necesitas en tu vida, y para hacerlo pues hay que aprender a conocerlo, y es saber cómo funciona desde tejidos grasos, la musculatura, la onda de las hormonas, por qué para algunas personas es tan difícil bajar de peso, por qué para otras es tan difícil aumentar masa muscular. O sea, es un curso totalmente dirigido hacia el mundo físico, pero que, como te lo venimos diciendo durante todo el programa,
pues este es tu vehículo, este es el que te va a permitir vivir experiencias y llenar a ese Dios de experiencias en este mundo físico. Así que, pues si estás viendo este programa y te interesa, pues apúntate. Inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Rebe. Gracias a todos. Por lo general estoy atrás de la cámara, pero hoy me tocó aquí. Muchas gracias por estar de invitados en su sala. Y nos estamos viendo en un próximo episodio de La Sala. Si te gustó, recuerda darle me gusta.